La ponencia que voy a desarrollar es una ponencia que se titula, como aparece allí dentro de la programación, en términos de una pregunta. ¿Qué hicieron los jóvenes con sus cuerpos durante la pandemia? Y eso implica entonces hacer un contexto de enunciación para plantear que la presente ponencia se deriva de un proyecto de investigación institucional desde la Universidad Tecnológica de Pereira titulado Subjetividades juveniles emergentes desde el acontecimiento pandémico, y que es desarrollado desde el Grupo de Estudios Políticos y Jurídicos adscrito a la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero este proyecto, a su vez, forma parte del macroproyecto titulado Memorias de una pandemia, que es desarrollado desde este grupo de trabajo GT de Claxo, denominado como Grupo Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Ese macroproyecto se orienta por unos objetivos que están explícitos dentro de un texto que escribió aquí Claudia Luz en la introducción, texto que se titula Investigar el acontecimiento pandémico, estudios sociales críticos, libro del 2021, que nos dice entonces que los objetivos que orientan el macroproyecto son, primero, el de construir un reservorio digital de alcance latinoamericano. Segundo, realizar un seguimiento crítico al acontecimiento pandémico en sus múltiples manifestaciones y en los impactos que ha tenido en las existencias. Y tercero, presentar de una manera crítica los alcances de este acontecimiento. Pero, dice igualmente Claudia Luz, reconocer las transformaciones, y aquí abro comillas, las transformaciones en el orden social contemporáneo, los síntomas sociales, los problemas que se han desencadenado, las formas como estamos viviendo esta crisis y cómo estamos resolviéndolo, no solo desde una mirada del Estado y los gobiernos, sino desde propuestas que vienen de la sociedad civil, de personas del común, de grupos marginales y de fuerzas minoritarias de resistencia. Cierro comillas, lo encontramos en la página número 12 del texto en referencia. En coincidencia con lo anterior, y desde el proyecto particular, se ha planteado entonces el siguiente objetivo general. Hablo del proyecto que desarrollamos desde la UTP. Conocer el despliegue de las subjetividades juveniles en el proceso pandémico derivado del COVID-19. Este objetivo general se despliega en los siguientes, o en el siguiente objetivo específico: identificar los sentidos subjetivos corporales emergentes en jóvenes que han vivido el acontecimiento pandémico derivado del COVID-19. Lograr esos objetivos se puede hacer viable en la medida que se plantea una pregunta de conocimiento formulada en los siguientes términos: ¿cómo se despliegan las subjetividades juveniles en tiempos de pandemia? Ahora bien, desde el macroproyecto que hemos referido, se propuso como alternativa para la recolección de información acudir a los siguientes dispositivos. Vuelvo allí a citar a Claudia Luz: archivos testimoniales y audiovisuales consignados en audios y transcripciones, entrevistas a diferentes actores sociales, recolección de memes, podcasts y fotografías. En línea de concordancia con estas opciones que se plantean desde el macroproyecto, desde el proyecto específico se estructuró una guía de ideas generadoras, compuesta por 16 ítems, 5 de los cuales tienen que ver directamente con información pertinente respecto del cuerpo, que es el tema que estamos desarrollando. Asumimos de esas preguntas, extraídas intencionalmente para el desarrollo del presente texto, que ayudan a avanzar más allá de la recolección de información para presentarse en la pretensión de lo que en el mismo texto Claudia Luz plantea en los siguientes términos, abro comillas:
búsqueda de sentidos del acontecimiento pandémico, del devenir diferencial al que estamos asistiendo a partir del actual momento que vivimos a nivel global. Cierra comillas, página 13. Como se ha anunciado en la pregunta de conocimiento, los objetivos de ellos derivados y planteados previamente permiten entonces que podamos plantear ahora un camino recorrido, específicamente en la investigación que estamos presentando. Vamos entonces, el camino recorrido. Primero, focalizar el problema. Lo que se pretende indagar desde la presente investigación es un acontecimiento, el pandémico derivado del COVID-19. Por lo tanto, desde allí hay una delimitación epocal correspondiente a los años 2020 y 2021 que con mayor fuerza y rigor permite demarcar este periodo de tiempo, dentro del cual, y como una de sus características, permitieron que se decretaran estados de excepción con una de sus expresiones, estados de emergencia, que permitieron, por lo tanto, tomar medidas excepcionales bajo el pretexto del cuidado de la salud de la población en general. Dentro de esas medidas se encuentra el proceso de aislamiento y confinamiento social. De allí la necesidad de indagar este acontecimiento para reconocer qué transformaciones en el orden de lo social y económico se presentaron. Y en el ámbito de lo social en particular, en la condición de la subjetividad. Ahora, si una condición que tenemos como humanos es nuestra sociabilidad, que implica la interacción social, y si ésta se ve afectada desde las medidas de excepción adoptadas, es plausible suponer que se presenta una transformación, un cambio, una mutación en las subjetividades de aquellos sujetos que adquieren una manera novedosa y particular de vivir. Es decir, hay nuevas expresiones de la subjetividad. Sobre ella centraremos la mirada en la presente reflexión y lo hacemos desde la particularidad de la vivencia del cuerpo, para reconocer cómo este es vivido en el proceso acontecimental de un grupo particular de la población, los jóvenes. Segundo, priorizar un grupo para la interlocución. En los procesos de investigación, al igual que en la vida misma, no hay determinantes que obliguen a asumir una sola opción. Por el contrario, se presenta la posibilidad, la indeterminación, los márgenes de libertad y de actuación. En este contexto, hemos decidido, dada la experiencia del grupo y la manera como el confinamiento social afectó a distintos grupos etarios, dentro de ellos a los jóvenes, centrar la mirada investigativa en ellos. Pero, como se reconoce, no lo enunciamos en singular, sino en la pluralidad que les es característico. Dado que nuestro vínculo cotidiano se desarrolla con jóvenes universitarios de sectores populares que estudian en una universidad pública regional, concretándose en los grupos de primer semestre que deben ver la asignatura de Humanidades 1, optamos porque fuera uno de estos grupos con quienes se interactuaría entre investigadores y los participantes del grupo dentro del proceso particular. Este grupo de estudiantes fue asumido de forma aleatoria en cuanto correspondió a quienes se inscribieron con uno de los profesores e investigadores, grupo cuyo número fue de 27, correspondiente a 20 hombres y 7 mujeres. Esta condición de género está demarcada en cuanto los estudiantes son de ingeniería eléctrica, una elección profesional que aún demarca la tendencia de inscripción mayoritaria de hombres respecto de mujeres. Tercero, pensar en el dispositivo y su estructura que permita la reflexividad de los convocados. Indagar la subjetividad y con ello el cuerpo implica tener en cuenta dos aspectos centrales. El primero se refiere a la condición técnica del instrumento que tenga la potencia para la apropiación de la información, en consonancia
con la pregunta de conocimiento y los objetivos formulados. Esto deriva en que sea coincidente con la opción metodológica que se despliega del proceso investigativo. El segundo implica crear las condiciones para que se piense, reflexione y coloque como centro de la reflexión aquel que está asumiendo como pretexto la idea generadora. De allí que, como se refirió previamente, se elaboró un dispositivo denominado Guía de Ideas Generadoras, estructurado en 5 bloques que se desglosan en las preguntas respectivas. El primer bloque, titulado La Casa Grande, contiene 2 preguntas para indagar el conocimiento que se tiene del despliegue de la pandemia en el contexto mundial y cómo esto, desde la vivencia específica, va demarcando maneras nuevas de vivir. El segundo bloque, La Casa Chica, centra la mirada en las condiciones específicas de orden material en las que vive el joven, las maneras como las habita, los miedos personales, familiares y comunitarios que se vivieron, así como la experiencia de educación virtual. El tercer bloque aborda de forma directa el tema del cuerpo. Lo hace mediante 5 preguntas que, por ser el centro de la presente reflexión, se presentan textualmente. Primero, describa quién es usted, cuáles son sus características distintivas, qué hacía antes con su cuerpo que no puede hacer ahora. Recuerden que estamos en un momento de pandemia. ¿Cómo siente y consiente su cuerpo durante el confinamiento? Digo, recuerden porque eso es desde el 2020 que se hace esta recolección de información. Este periodo le ha permitido pensar sobre su cuerpo. Hasta allí, las preguntas específicas sobre cuerpo. El cuarto bloque, mediante 3 preguntas, indaga por el tema de la política, asuntos que no vamos a tratar acá. Para ello, se cuestiona sobre cómo ha vivido la política en la pandemia, cómo ha participado políticamente durante ese tiempo y de manera específica, cómo ha vivido el paro general del 2020. El último bloque indaga mediante 2 preguntas qué ha significado pensarse a sí mismo y cómo este dispositivo le ha ayudado con ello, el dispositivo de las ideas generadoras. Por eso, ese bloque se denomina balance. Cuarto, contrastar el dispositivo con el grupo priorizado. El presente proceso de investigación estuvo atravesado por acciones formativas en la opción de educación virtual mediado por la plataforma Meet, que se desplegaron mediante el desarrollo del curso de Humanidades 1, denominado Transformaciones de lo Humano y las Humanidades en el contexto del COVID-19, curso que estuvo constituido por 4 unidades temáticas. Primera unidad, Humanidades en perspectiva desde la pandemia del COVID-19 y el confinamiento. Unidad 2, la cultura como rasgo de las humanidades, su reconfiguración a partir del COVID-19. Unidad 3, la política como condición del vivir juntos, aún en estados de excepción. Unidad 4, la estética como expresión política y cultural en tiempos de COVID-19. Ese fue el curso que desarrollamos como complemento al proceso formativo. Lo anterior creó las condiciones para que al iniciar el curso se hiciera la presentación tanto del programa académico como del proyecto de investigación. De este proyecto se presentó su contenido, la opción metodológica, los objetivos y el problema. Se pidió la aprobación del grupo en general y se hizo la entrega del consentimiento informado para que cada uno de los participantes lo leyera, analizara y firmara si estaba de acuerdo. Semanalmente y en concordancia con el tema de curso desarrollado, se entregaba mediante la plataforma Meet la pregunta orientadora. El joven disponía entonces de 8 días para pensar la idea, pensarse existencialmente y escribir en el procesador de Word lo correspondiente. Ese texto lo subía a la plataforma cuando lo consideraba pertinente dentro del tiempo acordado previamente. Para algunos puede parecer extraña la posibilidad de esta forma de recolectar información, pero podríamos reconocer entonces que al final al final de las 16 semanas de clase, se recogió un texto narrativo de corte autobiográfico escrito por cada uno de los jóvenes
participantes. Recordemos que desde la teoría de la autobiografía hay dos características de esta: la veracidad de quien escribe, en cuanto nada lo motiva a decir mentiras, y la veracidad de quien lee, en cuanto se supone que acepta mediante la credibilidad lo que está leyendo, pues se asume una acción recíproca de relación ética. Quinto, generar sentidos sobre lo dicho por los interlocutores, que implica el elemento ya de la interpretación. Ese elemento de la interpretación encontramos entonces un primer aspecto. Aquí vamos a ir en un nivel bastante descriptivo, pero además por efecto del tiempo, por fortuna, pues también enmarcados en el tiempo. Entonces, el cuerpo encasalado, que trata de hacer una relación con encarcelado. Cogemos aquí un testimonio de uno de los relatos de los jóvenes. Abre comillas. El cuerpo es un organismo que se acostumbra y se adapta a diferentes tipos de situaciones, sean buenas o malas, como por ejemplo por lo que estamos pasando en este momento, en el cual el cuerpo tiene muy poca actividad física, ya que debido al confinamiento no podemos salir de nuestra casa, debido a que se tomó esta medida para no seguir con la expansión del COVID. En mi caso, cuando estábamos en una etapa de confinamiento, yo no podía hacer actividad física en los escenarios adecuados para estos, ya que no podíamos salir y mi cuerpo estaba tomando cierta debilidad y cansancio. A veces, en mis tiempos libres, en mi casa, hacía un poco de ejercicio. Cierra comilla de la versión del estudiante. Con el parafraseo de encarcelado se sugieren dos perspectivas. En primer lugar, que la casa, el hogar en el que tuvimos que vivir el confinamiento durante 2 años, bien pudo haber sido, para los jóvenes, o algunas de sus expresiones, una cárcel. Segundo, que el cuerpo, sometido a estados de excepción, se torna una cárcel, en cuanto sus movimientos se ven limitados y todo es control y poder desde las instancias gubernamentales. Aquí podemos retomar una cita de Perea, nuestro amigo Perea, en el texto del libro de Conversaciones desde el encierro, en particular el capítulo que dice del gobierno del cuerpo y del espíritu en época de coronavirus, la subjetividad ética como variable estratégica del control biopolítico actual. Plantea entonces, puede parecer obvio señalar que el cuerpo y la relación que el sujeto constituye consigo mismo se ha convertido en un aspecto estratégico fundamental de los múltiples dispositivos desplegados para controlar a las diferentes poblaciones en esta época de pandemia. La casa, ese espacio vinculado necesariamente con lo familiar, se convierte en el espacio que condensa todos los espacios sociales a la vez: fábrica, hospital, cárcel, escuela. Hasta allí la cita de Perea 2021. Segunda categorización. El cuerpo es admirado, se nota el cambio. Los jóvenes durante la pandemia se observan más. Tienen tiempo para ello, pues el tiempo se lentiza. Hay cosas que ya no se pueden hacer, como ir al parque, al gimnasio, a la universidad, recorrer las calles, encontrarse con los amigos en una esquina. Al no poder hacer muchas cosas, el tiempo alcanza para realizar acciones que en otras circunstancias no es posible. Por ejemplo, contemplarse. Cuando hace esto, se reconoce distinto en la procesualidad. No es que sea otro, aunque lo es, sino que es diferente. Si el cuerpo se hace, lleva consigo que este no es natural, sino cambiante, contingente y temporal. Nos dice Martínez en un texto denominado Anatomización, una disección etnográfica de los cuerpos, 2021, lo siguiente, abre comillas: el cuerpo, producto de la acción, se encuentra en permanente proceso de hacerse. Hay, por lo tanto, otras dos categorizaciones acá dentro de lo que se pretendía presentar, pero no calculé bien mis tiempos y ya el control y poder se ha ejercido para decir cumplidos los 20 minutos. Pero si hubiera espacio, podríamos luego complementarlo, que va un poco en esta misma medida de dos categorías más que aparecen en las narrativas analizadas. Eso sería por el momento para compartir.